Bienvenidos a todos, gracias por estar presentes. Este día, con el apoyo del Ministerio de Salud, vamos a trabajar justamente el tema de optometría geriátrica. Para mí es nuevamente un honor dirigirme a ustedes y esperamos poder compartir esta información y que les sea de mucha utilidad. Entonces vamos a empezar con el tema la optometría geriátrica. Empecemos con los conceptos básicos para ir hilvanando las ideas. La optometría, ustedes saben, o reforzando, es la profesión del cuidado de la salud autónoma, formada y regulada, es decir, y licenciada, ¿verdad? Es decir, en nuestro caso, como país, estamos reguladas por el Ministerio de Salud, el Consejo Superior de Salud y la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Por otra parte, la geriatría, según la OMS, es justamente la ciencia que tiene que ver con el proceso de envejecimiento y las diferentes variantes que tiene biológicas y en todas sus dimensiones el adulto mayor, afectando la parte psíquica, social, económica, legal, entre otras. Entonces, hilvanando esas dos ideas, llegamos a las edades de interés dentro de la optometría geriátrica. La misma OMS los ha clasificado de acuerdo a ciertas edades. Tenemos los siguientes grupos etarios. Los viejos jóvenes de 60 a 74 años, los viejos de 75 a 84, los viejos longevos de 85 a 99 y los centenarios o alguna otra connotación que se les da es los grandes viejos, aquellos que tienen más de 100 años. ¿Verdad? Que cada vez, debido a las condiciones antes mencionadas, logramos tener personas con mayor edad con relativamente buena salud. Una vez establecido eso, entonces quiere decir que la optometría geriátrica empieza justamente en lo que nosotros conocemos tradicionalmente como tercera edad, que serían los 60 años. Ahora, en cuanto al planteamiento, ¿cómo afecta la salud en los cambios propiamente fisiológicos de la persona y los cambios visuales? Vamos a establecer de que las enfermedades no transmisibles que afectan tanto la parte cerebrovascular como cardíacas y otros aspectos de la vida diaria, están condicionadas por algunos hábitos. Y como ahí lo pueden ver en el texto, hay hábitos no tan favorables como son el consumo de alcohol, tabaco, la inactividad física y dietas poco saludables con alimentos procesados o superprocesados. Esto lleva a que nos permita hacer cambios a nivel físicos y fisiológicos en el organismo del adulto mayor, como es la elevación de la presión arterial, el sobrepeso y la obesidad, los valores altos de glucemia y colesterol. Estos desencadenan precisamente aquellos detonantes que nos van a llevar a que estos adultos desarrollen las enfermedades no transmisibles y por tanto también van a tener cambios patológicos y no patológicos a nivel ocular. De ahí la importancia entonces que tomamos en cuenta cuál es el origen y el planteamiento del problema. En cuanto a país, ¿cómo estamos? Veamos primero el macro, que es la OMS. Según la OMS, tenemos las siguientes enfermedades que causan muerte no transmisible. Las cardiovasculares, 17,9 millones al año. El cáncer, 9,3. Las enfermedades respiratorias crónicas, el 4,1. Y la diabetes con implicaciones renales, 2 millones alrededor del mundo. ¿Qué hay de nosotros como país? Bueno, como país nosotros tenemos justamente el estudio que se hizo por ENECA, que es la Encuesta Nacional de Enfermedades No Transmisibles en la población adulta en El Salvador, arrojando estas informaciones siguientes. Hipertensión arterial, el 66% de los adultos arriba de 60 años la padece. La dislipidemia, 35,7%. La obesidad, 33,6%. La diabetes mellitus, 23,3%. Y las enfermedades renales crónicas no tradicionales, un 34,5%. Si los extrapolamos, vemos que sí hay una incidencia mundial versus nacional. ¿Por qué? Porque estas son las enfermedades más comunes. La hipertensión arterial entra precisamente en las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Y la obesidad y la diabetes y todas estas tienen que ver con los famosos síndromes
metabólicos. De ahí la importancia que en el ejercicio de la optometría geriátrica tengamos en cuenta estas principales enfermedades y estas principales alteraciones porque van a tener su contraparte ocular. Entonces ahí es donde vamos desmenuzando el abordaje que nosotros vamos a hacer. ¿Cuáles son? Bueno, según la OMS, la primera es catarata, la segunda es retinopatía diabética, el glaucoma y la degeneración macular asociada con la edad. Ya muy conocidas por nosotros, ¿verdad? Cataratas, ustedes saben de que tiene diferentes estadios, pero el tratamiento base pues siempre va a ser la quirúrgica. La retinopatía diabética, aquí viene lo que nosotros le llamamos el comanejo. Todo lo que es de origen patológico es nuestra responsabilidad, si es que lo detectamos, derivarlo al especialista, en este caso al oftalmólogo, para que él haga su tratamiento oftalmológico, acompañado al justamente especialista de base, llámese internista, llámese endocrinólogo, llámese especialista en alguna área en particular como el nefrólogo, etcétera. Entonces, si hay una patología que ya afecta el proceso visual del individuo, la tiene que ver de base en el comanejo el oftalmólogo. Y la degeneración macular asociada con la edad, pues justamente nos dice que da en adultos mayores. Sin embargo, antes de llegar a esos extremos de estos problemas patológicos asociados a problemas visuales, surgen solamente problemas visuales. Es decir, tenemos un grupo de adultos mayores que no tienen enfermedades de base o que sus enfermedades sistémicas o metabólicas no han hecho manifestación patológica ocular, pero sí cambios oculares, refractivos, entre los que se incluye los cambios ópticos. Ustedes recordarán que el más común en la tercera edad es la presbicia, que se termina de resolver, ¿verdad? Es decir, cuando ya el paciente a esta edad sus reservas acomodativas y sus reservas funcionales van disminuyendo sustancialmente y por eso la importancia de que corrijamos adecuadamente la visión próxima. A veces inclusive para pacientes que son muy ávidos de la lectura o tienen una actividad en particular específica a una distancia específica, necesitamos lentes ocupacionales. Esos son los primeros cambios. ¿Por qué? Porque por la edad vamos perdiendo la capacidad de nuestros músculos intraoculares y nuestra capacidad de enfocar a todas las distancias, especialmente, por supuesto, después de los 60 años. Entonces, los primeros cambios que vamos a tener son tratamientos ópticos no patológicos. Y eso ahí es donde entra la importancia de que nosotros hagamos justamente la debida corrección, llámese presbicia o lentes ocupacionales. Otro de los cambios que va a tener el adulto mayor es la pérdida de la transferencia de los medios ópticos. Empieza a aparecer arco senil, la córnea pierde su transparencia, ya no es tan clara como fue antes. Puede empezar a aparecer una catarata incipiente que no tiene manifestación clínica desde el punto de vista quirúrgico, pero sí del punto de vista refractivo de cambio ocular, lo cual implicaría que si el médico determina que todavía no es momento de operarlo, nosotros tengamos que hacer la corrección óptica adecuada. Y aquí es donde entra la parte de la optometría que más nos interesa, porque en este grupo tenemos un subgrupo que se derivan así, que lo veremos más adelante. El paciente adulto mayor geriátrico normovisual, es decir, que no tiene ninguna alteración patológica y no presenta alteración de los medios transparentes del ojo, y el otro grupo que sería un adulto mayor que presenta opacidad en sus medios transparentes refringentes oculares, lo cual nos va a llevar a usar unas técnicas diferentes y las veremos más adelante. Y algo que ocurre, pues, principalmente es que nuestros ojitos ya no lubrican adecuadamente. Acuérdense que justamente por estos cambios hormonales que ocurren en la tercera edad, tanto en hombres como en mujeres, la composición química de la lágrima cambia, ya sea en su calidad o en su cantidad o en ambas. De ahí la importancia de hacer test adecuados para medir calidad y cantidad lagrimal. El complemento de gotas lubricantes o gotas lágrimas naturales siempre es un buen paliativo que suma al tratamiento óptico del paciente. Acuérdense que eso lo que va a mejorar es la calidad óptica de la córnea al permitirle tener una hidratación, humectación y lubricación adecuada.
Son cambios naturales que ocurren. Si por alguna razón ya traemos a un usuario de lente de contacto de mucho tiempo y llega a estas edades, puede sufrir alteraciones en el sentido de que justamente no va a lubricar sus ojitos como antes y sea necesario implementar un lubricante para usuarios de lentes de contacto. Aparte, tenemos ahora que con la tecnología, nuestros adultos mayores quieren chatear, quieren ver la tablet y comunicarse con sus seres queridos y pueden serse muy ávidos de las plataformas que existen, ¿verdad? Ya sea YouTube, Facebook o todas las que puedan estar viendo, Netflix, y pasan periodos prolongados a la misma distancia y se les olvida parpadear adecuadamente. Estos son cambios ópticos que veríamos en optometría geriátrica de relativamente con ninguna mayor complicación. Ahora, todas las enfermedades que hemos descrito, que están en su mano izquierda, que las describe la OMS, en sus periodos avanzados y severos van a provocar cambios oculares grandes. Y para el caso puntual, en el caso de optometría, va a afectar algo que se llama, o va a producir algo que se llama baja visión. En el caso de las cataratas, pues puede que con solo la limpieza, la cirugía de catarata esté bien el paciente, pero en el caso de la retinopatía diabética sí puede provocar cambios en el campo visual y en la calidad visual, al igual que la retinopatía hipertensiva. El glaucoma, ustedes recuerdan que es una restricción de campo visual y eso va a hacer que produzca algo que se llama baja visión. Y la degeneración macular asociada con la edad va a dar un escotoma central, es decir, una mancha negra al centro del paciente, que todos van a terminar con baja visión. En el equipo multidisciplinario de atención de baja visión está el que atiende la enfermedad base, por ejemplo, si tenemos una retinopatía diabética, está el endocrinólogo o está el internista. Está el oftalmólogo que está valorando esa retina y nosotros podemos incorporarnos como especialistas en baja visión para el tratamiento de las ayudas ópticas y no ópticas para que el paciente logre mejorar su calidad de vida a través de mejorar su visión en cantidad y en calidad. En el protocolo tradicional que manejamos de la optometría, que es esta que ustedes están viendo acá, damos este seguimiento, ¿verdad? Este es en los normovisuales. Todo esto conlleva la atención de optometría general. Sin embargo, si nos vamos a la casilla 4 del color verde de la parte de abajo, ahí dice queratometrías. Y estas son las técnicas para examinar. Esta es fundamental en el adulto mayor con medios opacos, porque podemos clasificar su córnea, cómo está, si es una córnea muy curva, muy plana o está dentro de los parámetros normales. Y aquí estamos hablando de técnicas de examinación. Y la retinoscopía, que es la casilla que sigue, podemos hacerla a través de no la retinoscopía tradicional, sino una que se llama radical. Y sigue la percepción cromática y la MDA, la mínima diferencia apreciable. Todos estos son test que tienen su aplicación en optometría tradicional normovisual y también la tienen para el paciente geriátrico con medios opacos. Y también la tienen para pacientes con baja visión. Es decir, estamos hablando de 3 grupos. Ahorita los vamos a despejar. Sin embargo, quiero que vayamos al ítem 5 del color naranja, es decir, los últimos. Ahí dice trabajo interdisciplinario, oftalmológico, geriatra, medicina interna, metabólica, otros. ¿Por qué? Porque al igual que sus condiciones no van a ser solo de una especialidad, el paciente que tiene alteraciones ópticas, patológicas y sistémicas va a necesitar un conjunto de profesionales que hagan sinergia y que les permita abordarlo de manera integral. Y esto incluye algunas otras, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente que tiene problemas de movilidad probablemente haya que referirlo a fisioterapia para que le den su respectiva movilidad. El paciente que tiene problemas respiratorios, que vimos que era una de las causas en la tercera edad, probablemente vaya a su terapia respiratoria. Entonces, ese comanejo o ese interdisciplinar es lo que se promueve en la salud integral del adulto mayor, con el objetivo único y exclusivamente de darle mejor calidad de vida, darle mejor esperanza de vida y sobre todo hacerlo más independiente. Porque hay algo bien importante.
que no está dentro de las ENT, las enfermedades no transmitibles. Una de las causas que más problemas da en el adulto mayor es la depresión. Y esto tiene que ver con la parte psicológica. El sentimiento de impotencia, el sentimiento de abandono para aquellos que han perdido su pareja, y así como también el sentimiento de desplazamiento de oportunidad, es algo que lo lleva a la depresión. Y eso es algo que también hay que abordarlo o ayudar o coadyuvar esfuerzos para darle la atención adecuada al paciente adulto mayor que lo encontremos en esa condición. A veces recibimos pacientes que están relativamente bien ópticamente hablando, pero destrozados emocionalmente. Y precisamente porque están sufriendo depresión. Pasaron de ser quizás muy productivos, muy activos, a estar enclaustrados probablemente sin mayor actividad. Y eso es algo de lo que hay que luchar constantemente. De ahí la importancia del manejo integral y del comanejo, que son las recomendaciones que están dando los letrados en el tema en cuanto a la salud integral moderna. Entonces, aquí estamos en los tres grupos que les mencionaba que íbamos a despejar. Tenemos en la primera columna el normovisual, es decir, vamos a tener el paciente de 60 años o más, pero que no adolece catarata, que no tiene hipertensión, o que si tiene hipertensión no le ha alterado a nivel ocular. Con ellos el protocolo de examen es el tradicional, el que vimos al principio, que tiene varias casillas. El grupo 2, que sería con medios opacos, es decir, que esa córnea ya no está tan transparente, ese cristalino ya no está tan transparente, porque una de las condiciones que se nos va a presentar es aquella abuelita o aquel abuelito que dice, yo no me quiero operar de catarata porque a mi hermano, a mi familiar, a mi vecino lo dejaron ciego. Entonces no voy a dejar que me opere, pero yo quiero que me dé unos lentes para lograr defenderme de la visión. Si el paciente está consciente de que no va a alcanzar los valores normales de visión, pero desea una ayuda óptica y está en nuestro poder las técnicas adecuadas para hacerle la mejoría, por supuesto que debemos de hacerlo, con la condición de que el paciente esté consciente que no vamos a alcanzar los estándares tradicionales del grupo 1. Él se quedaría en el grupo 2. El valor queratométrico es fundamental porque acuérdense que clasificamos la córnea en oblata y prolata, y eso nos permite saber si esa córnea va a ser de origen miópico o de origen hipermetrópico, o si va a presentar un valor astigmático corneal, que a la hora de refractar es importante. ¿Por qué? Porque al estar estos medios opacos, la retinoscopía tradicional no funciona, ¿verdad? Porque los medios no están transparentes. Entonces, mientras más elementos clínicos tengamos, nos va a permitir aplicar otras técnicas de examinación que nos va a dar la refracción más adecuada para ese paciente o sacar el potencial de su agudeza visual adecuada. La retinoscopía radical también es esa, ¿verdad? Es una adaptación de la retinoscopía tradicional, ya que generalmente el adulto mayor va a tender a tener una pupila bien miótica o bien pequeñita, y la barra del retinoscopio en el espejo plano no permite ver sombras, porque la pupila es tan chiquitita que cuando nosotros queremos hacer el rastreo, no logramos, ¿verdad? Porque la barra es más ancha que la pupila. Entonces, pasar al espejo cóncavo y cambiar a veces de distancia o de ángulo nos permite poder interpretar el reflejo retiniano y poder determinar la refracción que este paciente tiene. Y finalmente, una de las técnicas más utilizadas es la mínima diferencia apreciable, que justamente combinada con las anteriores nos va a permitir poder sacar la refracción. Esto como tal es una especialidad, ¿verdad? Se llama optometría geriátrica. Por eso es que no es la base de la optometría tradicional, ya es una especialidad. Y por eso es que se requieren otras actividades. Y en el grupo TEST, que ya hemos tocado en temas anteriores, es la baja visión. Es decir, cuando este paciente ya tiene glaucoma de más de 15 años y su campo visual se ha venido cerrando y necesita otro tipo de valoración. Es decir, que en optometría geriátrica tendríamos tres grupos: los que no están complicados, los que tienen los medios opacos, pero funcionan relativamente bien, y el que finalmente va a tener una patología base que ya está alterando su agudeza visual o su campo visual. A eso se le conoce como baja visión, que es también otra especialidad dentro de la de optometría geriátrica. Sería geriátrica tradicional y después geriátrica aplicada a baja visión.
Y este es el grupo 3, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver, ahí hay unas ilustraciones de cómo sí se altera el campo visual. Aquí ya no estamos diciendo que el paciente ve borroso, ve opaco, sino que parte de su campo visual se ha afectado. En el ejemplo 1, que es esa cartilla que está cuadriculada, es la degeneración macular asociada con la edad. Ven cómo el campo visual central se ha alterado, se ha constreñido, ¿verdad? Y en el ejemplo 2, que está a la par, hemos perdido parte del campo visual periférico. Podría ser un ejemplo, por ejemplo, en la hemianopsia, o parecido a lo que le pasa a alguien que tiene un glaucoma que ya está afectando mucho su campo visual, ¿verdad? Esto lo hemos mencionado ya en algunas otras ocasiones cuando abordamos el tema de baja visión. Baja visión tiene sus dos aplicaciones, recuerden. En geriatría, que es el caso puntual que estamos abordando, pero nos vamos al otro extremo, en pediatría, aquellos niños prematuros con retinopatía del prematuro. Entonces tiene los dos extremos, digamos, o muy jóvenes, niños recién nacidos, o muy adultos que tienen una condición que por una enfermedad sistémica les está afectando su campo visual y su agudeza visual. Estas son las ayudas, ¿verdad? Ustedes saben que pueden ser de lejos, intermedia o cerca. Ya no estamos hablando solo de lentes, sino que ya estamos hablando de magnificadores, telescopios, microscopios, lupas, etc. Este sería un grupo más específico y un poquito más complicado del adulto mayor. También el deslumbramiento, lo que hablábamos, ¿verdad? En el protocolo, la respuesta al problema de deslumbramiento son los filtros, ese que ustedes están viendo ahí. Qué color y cómo se usa, pues dependerá de la evaluación clínica que nosotros hagamos y la valoración que hagamos de la misma. Y hay otra serie de implementos, ¿verdad? El atril, si tienen abuelitos que ya están muy inclinaditos, el que le usen un atril a la hora de leer su periódico o aún la misma tablet, les va a dar una mejor postura y van a evitar el estrés cervical, el problemas lumbares o buscarles una mejor posición, ¿verdad? Y pues ahí que ya casi no usamos, pero ahí hay un teléfono con macrotipo, es decir, con números grandes si él quiere embarcar y ya no logra ver los números tradicionales. Y recuerden, la sensibilidad se pierde en la tercera edad. Entonces, volver a un teléfono de teclas normales se le va a hacer más fácil a un adulto mayor que no ve muy bien o que se va a ayudar no solo de la visión con el número grande, que se llama macrotipos, hacer las cosas grandes, sino que también que lo va a poder tocar, ¿verdad? Teclas más grandes y más de textura, a diferencia del celular actual que probablemente sea touch, ¿verdad? Entonces, son pequeños cambios que podemos hacer para darles una mejor calidad de vida. Finalmente, entonces, ¿qué es el abordaje que sugerimos? ¿O qué es lo nuevo? ¿O qué es lo constante que se está manteniendo en la atención? Primero, la prevención, porque aquí es un llamado de atención para cuidar mejores a nuestros adultos mayores y un llamado de atención a nosotros mismos si aún no hemos llegado a esas edades, ¿verdad? La prevención es lo ideal. Darles todas las medidas que conlleven a que haya el menor riesgo posible o, si ya tienen alguna situación, el menor daño posible. Y eso solo se logra a través de concientización como etapa inicial, pero con el comanejo, ¿verdad? Estos pacientes hipertensos que pasan mucho tiempo sin chequearse, ¿verdad? Porque dicen, no, la pastillita y ahí me mantengo. Hay alteraciones que pueden presentarse. Igual el diabético, igual el que tiene glaucoma, la medición con el profesional oftalmólogo que le mida la presión intraocular es fundamental. Y en el caso de nosotros que no tenemos esas edades, si tenemos familiares que tienen glaucoma y tenemos mayor de 40 años, nuestro riesgo es mayor. Debemos de chequearnos, ¿verdad? Y si tenemos padres o madres o abuelos diabéticos y tenemos problemas de que siempre estamos muy pasaditos de peso o nuestra dieta alimenticia es muy basada en carbohidratos, hay que hacer cambios también. Por eso es que están las recomendaciones. Primero, reconocer el riesgo de las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Ustedes saben que vimos al principio que la OMS saca su estadística y también nosotros como país tenemos nuestras propias estadísticas. Entonces es importante que nos concienticemos que existe y que podría afectarnos. Cambiar nuestros hábitos alimenticios, hábitos
de diferentes tipos, ¿verdad? Si somos ávidos de estar en la computadora, pues hacer pausas activas, tener nuestros diferentes momentos de descanso. El cambio de estilo de vida, ¿verdad? Aquellos estilos de vida muy saturados de estrés o muy cargados de actividades que no le da tiempo a que su círculo circadiano descanse adecuadamente, pues también le va a pasar factura tarde o temprano. La alimentación, ¿verdad? Evitar los alimentos procesados o superprocesados y sustituirlos más por verduras, por frutas y legumbres, es algo que nos va a servir mucho. El debida información del análisis de las etiquetas de los alimentos que consumimos es importante. Acuérdense que aquello cargado de sodio nos va a generar problemas a largo plazo. Y incrementar o aplicar el ejercicio balanceado. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a que nuestro cuerpo trabaje mejor. Acuérdense que el ejercicio de bajo impacto para el adulto mayor y depende de nuestra edad, va a ser la intensidad que nos recomendarán, va a ser la manera en que nosotros mantengamos activo nuestro organismo y ayudemos a todo este sistema digestivo, al sistema circulatorio, a todo lo que tiene que ver con los movimientos peristálticos para que nuestro organismo trabaje de mejor manera. Solo así conservaremos una buena salud o prevendrimos que nos afecten alguna enfermedad no transmisible con el tiempo. Esto es importante porque nos va a permitir atender mejor a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, los que no tengan aún, o si somos muy jóvenes, pues a los padres, y si no, también a nosotros vernos como factor de riesgo, ¿verdad? Porque las estadísticas ahí están y son claras, que tenemos que tener cuidado, cuidarnos nuestra salud y sobre todo cambiar algunos hábitos, pero sobre todo chequearnos. Si es hipertenso, vaya con su médico. Si tiene glaucoma, vaya con su médico. Si solo tiene problemas visuales, puede ir a un especialista de la visión, ya sea su oftalmólogo o su optometrista de confianza. Pero sobre todo, atiéndase con los especialistas que crean en la salud integral y que comprendan el sistema de Comané para que su atención sea de manera más adecuada y oportuna. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Espero que el tema les haya gustado. Si hay preguntas, podemos ver de contestarlas si las consideran oportunas. Todavía tenemos un par de minutos. En el chat hay una pregunta. Es William Acevedo. Si usted puede abrir el micrófono. Sí, buenas tardes, magíster. Aquí en San Miguel, si alguien necesita atención para visión baja, ¿a dónde se le puede referir? ¿O solamente se puede hacer en San Salvador? Hoy por hoy, hay 2 lugares en San Salvador que lo puede referir, ¿verdad? Yo entiendo que nosotros como Club de Leones en la Colonia Médica estamos y también entiendo que FUDEN tiene ese programa de baja visión, ¿verdad? Esas son como las instituciones que están trabajando en programas de baja visión. San Miguel lamentablemente no tiene. Sí hay intenciones, ¿verdad? Porque se está trabajando en la Mesa Nacional de Salud de que San Miguel tenga su propio centro de referencia oftalmológica, pero va a ser más adelante. Se han logrado muchas cosas, pero todavía nos falta, ¿verdad? Se ha pensado que hay un centro de salud por región, central, occidental y oriental, pero será a futuro, William. Así que hoy por hoy esos son los lugares que yo conozco, ¿verdad? Puede haber otro, pero lo desconozco. Que haya atención de ayudas ópticas y no ópticas, ¿verdad? Obviamente, cualquier oftalmólogo que es especialista en retina, glaucoma o de este tipo les puede ayudar también. Muchas gracias. Carla Hurtado pregunta si el glaucoma puede ser congénito. Sí, el glaucoma afecta los 2 extremos. Inclusive puede nacer un bebé con glaucoma, ¿verdad? Que sería el caso de congénito. En ese caso, los médicos oftalmólogos, tenemos muy buenos médicos oftalmólogos. Ustedes saben que el Hospital de Niños Benjamín Blum es líder en atención pediátrica y ellos tienen todas las herramientas para detectar, tratar
y tratar de evitar el mayor daño posible y darle la atención, si es posible, inmediata para que no pase a más. Porque el glaucoma, si se detecta a tiempo, no va a causar mayor daño. El problema es que es asintomático en la mayoría de casos. Hay glaucomas, el agudo que sí es súbito, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no es ese. Y es silencioso, por eso le llaman el ladrón silencioso de la visión, porque lo que va haciendo es restringiendo el campo visual hasta que te queda lo que se llama visión en tubo. Como que tú agarres dos tubitos, quedas viendo bastante nítido, pero el área que ves es bien pequeña. Entonces, sí existe el glaucoma congénito, sí existe en pediatría, es una de las alteraciones que más causa baja visión pediátrica, pero si se detecta a tiempo puede tener un buen manejo. Olivia González dice, tengo un familiar que tiene glaucoma y está menor de 30 años. ¿Cómo puede retrasar? Ok, retrasarlo no se puede, controlarlo sí, ¿verdad? Tiene que asistir a su glaucomatólogo. El glaucomatólogo va a determinar de qué tipo de glaucoma es y el medicamento más adecuado para el caso de él. Sí es importante que aquellos que tienen tratamiento de glaucoma es muy parecido al que tiene tratamiento de presión arterial. No es lo mismo, pero se parece en el concepto de qué. De que así como usted se toma la pastillita para la presión arterial y no le va a pasar nada, también tiene que ponerse las gotitas y no le va a pasar nada. El problema es que el paciente tiende a cansarse, entre comillas, a aburrirse de estarse medicando y siente que no le hace nada, pero no le pasa nada de alteración porque está controlado. Entonces es importante que si ya está medicado, continúe y se mantenga constante para que su visión no se vea alterada. Es decir, el glaucoma como tal no va a dejar de existir, pero no le va a causar daño toda vez y cuando usted esté con su medicamento adecuado y sus controles oftalmológicos. Algunos casos hay una cirugía que requieren los médicos y con eso deja de usar el medicamento, pero ya será el oftalmólogo especialista que determine cuál es el tratamiento adecuado a su caso. Ivette Yami pregunta, ¿cuáles son los ejercicios oculares que podemos indicar para personas adultas mayores? Bien, las pausas activas, así se llama, así las describió la OMS, nos sirven a todos, sobre todo, ¿quién no usa un celular hoy? Todos pasamos frente a un computador o a un celular. Hay dos reglas muy sencillas. Número uno, una que se llama 20-20-20. Por cada 20 minutos que usted pase frente a un distancia de trabajo, llámese celular, tablet, computadora o periodos prolongados de trabajo a la misma distancia, usted va a descansar 20 segundos viendo a 20 pies. 20 pies para nuestro sistema métrico son 6 metros. Es decir, que cuando yo estoy viendo de cerca, mis ojitos y mis músculos intra y extraoculares hacen esto, hacen la convergencia. Cuando yo veo de lejos, mis ojitos y mis músculos se relajan. Esa es una. Y la otra, el parpadeo consciente. La manera natural que nuestros ojitos se lubriquen es por medio de parpadear. Entonces, después de 40 minutos o una hora que usted está frente al computador, el que usted parpadee unas 10 o 12 veces va a permitir el intercambio de lágrima en su córnea y le va a permitir lubricación natural. Obviamente en casos avanzados hay que dejar un complemento, ¿verdad? Pero son pausas sencillas y sobre todo si tenemos niños en edad escolar, que se levanten cada hora, o sea, puede que activen la circulación mayor para evitar problemas de circulación o los adultos mayores, que es la idea de que hagan ejercicio, que se muevan, pues, ¿verdad? Aunque sea suave, no movimientos bruscos, lo que le llaman ejercicio de bajo impacto. Muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, quedamos con las preguntas evacuadas. Les agradezco mucho su atención y nuevamente al Ministerio de Salud y a la Unidad de Formación por invitarme. Feliz tarde a todos.